juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Ya llega con Gasparín la diversión sin fin. Sus amigos siempre nuevamente aquí, sonrisas traerá para ti. Ya llega con Gasparín la diversión sin fin. Con su gran bondad tendrá su amistad y no le importa la edad. De sus amigos conocerás al que no es muy capaz, y verás también al que vive bien, burlando a los demás. Hay quien te conquistará el corazón y quien trae toneladas de acción. Amigo de Gasparín, es todo un orgullo ser más amigos. Él quiere tener, él desea que uno más seas tú. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con la reflexionada mañanera del día de hoy, ya 12 de abril del 2025, y es que pues hay bastantes temas interesantes que ver. Por ejemplo, se estarán preguntando qué es lo que acabamos de ver. Pues acabamos de ver el intro de pues una caricatura que yo creo que todos vimos de niños, ¿no? Que es Gasparín. Y es que pues en algunas ocasiones por personas que tienen la verdad mucho tiempo disponible, y acuérdense que se los he dicho en varias ocasiones, la ociosidad yo considero que es la madre de todos los vicios, porque a veces no tienen nada que hacer y a lo único que se dedican es andarle poniendo apodos a alguien o andarle viendo a quién se parece, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es una situación que yo ya les había comentado en una ocasión, y pues de hecho esa es una de las razones a las cuales obedece pues mi ausencia en algunos lugares, ¿no? Por ese tipo de situaciones o comportamientos, porque vaya, resultaban muy comunes. Incluso ya les había dicho este tema de los apodos, ¿no? Así que bien, en este caso pues si debemos identificarnos con un personaje, pues yo creo que entonces yo me pongo moñito, pues porque así es, así me han dicho, ¿no? Así incluso me lo gritan, etcétera, etcétera. Situación que si debo de ser honesto, la verdad es que no me molesta, porque pues vaya, hay situaciones que me resultan irrelevantes, y más que nada incluso me llegan a resultar preocupantes, y por eso constantemente estoy diciéndoles o hablándoles sobre no a la discriminación, porque ya les había comentado la anécdota de aquella vez cuando me invitaron a un bar que se llama El Ta Contento, allá en la zona rosa. Creo que es hasta taquería, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Nada más fuimos a cenar, estuvimos un ratito y nos retiramos. Pero sí me llama la atención porque una canción que ponían recurrentemente es la del 24, ¿no?
Y también porque insisto mucho en esto del texto y el contexto, porque en ese tipo de lugares créanme que no significa lo mismo. Y por ahí alguna persona que estaba ese día ahí sin tener que estarlo pudo haber malinterpretado algo y pues al final le dijo a alguien más, y ese alguien más, con toda la mala intención del mundo, pues lo acomodó a la película del infierno, ¿no? Así que bien, así las cosas, así pasa cuando sucede. Y es únicamente como dato curioso, ¿no? Porque incluso por aquí a veces a las 3, 4 de la mañana pasan con el 24 a todo volumen. Y pues la verdad es que ya ni siquiera veo la cámara de seguridad, digo, qué flojera, otra vez lo mismo, y es que no tienen el contexto, ¿no? Y es que, ya se los he dicho otra vez, hay personas que siempre insisten en tener la razón, aunque no conozcan el tema y aunque ni siquiera sean parte de las personas que tendrían el por qué opinar, ¿no? El punto es que siempre tienen, deben o quieren tener la razón, aunque ni siquiera sepan lo que está diciendo. Ahí la situación, y a lo mejor lo preocupante de lo que sí me he dado cuenta, es que los que de verdad sí tienen la razón, los que de verdad sí saben del tema, la mayoría ya se cansaron y se fueron. Entonces, en algún momento, ¿a quién va a seguir opinando? ¿No? Pues sí, pues esa persona que siempre dice tener la razón y que no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Y es la realidad en muchas cosas. Por eso siempre les recomiendo serenidad y paciencia y no se enojen. Afortunadamente hay quien digo este tipo de cosas aquí en las reflexionadas y pues se está dando cuenta que de alguna manera tengo razón y ya no se enoja, ¿no? Pero al principio sí era estresante, sí era frustrante, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo en este sentido del texto, el contexto y pues a qué se podría referir. Cuando yo escucho hablar a alguien de algún tema legal como si fuera experto y hace referencia a X o Y situaciones sin considerar lo que dice, por ejemplo, la Constitución en su artículo 17, vamos a poner el 17, nadie puede hacer justicia por su propia mano. Sí me preocupa su contexto, es decir, y se los voy a decir tal cual, si es político o si es religioso, ¿no? Y el chiste se cuenta solo, ¿no? Así que creo que la mejor solución es la que siempre les he dicho. Entre más personas informadas estén dispuestas a escuchar, este tipo de personas que siempre buscan tener la razón sin conocer del tema, va a pasar dos cosas con ellas. Una, o se van a informar por el miedo a ser juzgados por las personas que sí tienen conocimiento. Esa es lo primerito que va a pasar, ¿no? La primera consecuencia. O la segunda, ahora sí comienzan a guardar silencio. Pero una de esas dos cosas segurito sí pasa, ¿no? Bien. Así que vamos con como dice la canción, porque pues sí es importante y están viendo precisamente el por qué es importante, ¿no? Dice: yo sigo tan fijo y tú estás en el piso. Si hay que acabar algo, seguro te elijo. Tú estás en el piso. No recuerdo muy bien el video y ojo, ver el video y poner atención en lo que está diciendo, lo que está cantando, sí tiene sentido, porque a veces cuando dicen este tipo de cosas normalmente aparece una silueta dibujada con tiza. Quiere decir que pues ese compa ya no la contó, ¿no?
es lo que está diciendo. Te traigo en la mente solo de repente, no juegues conmigo, te trueno la frente. No pocos y locos, son muchos, ¿a poco? Saludos al lodo, consérvalo todo. Y es que sí pasa, se los acaba de comentar, sí pasa que al final del día, quien sí es el experto, quien sí sabe del asunto, quien sí sabe atender los problemas, se termina cansando y se termina yendo. Y es que a nadie, incluyéndome, nos gusta que en muchas ocasiones tanto trabajo te cuesta crecer, desarrollarte como persona, para un día encontrarte únicamente haciendo la función de perico, sin pues llegar a nada productivo, ¿no? Yo creo que esa sensación absolutamente a nadie se le es agradable, ¿no? Porque de alguna manera sientes que pues estás perdiendo básicamente tu tiempo, ¿no? Y es que creo yo que a nadie le gusta estar perdiendo su tiempo en ningún lado, ¿no? Ya sea en una organización como partido, ya sea en alguna organización como pues, religiosa. Si nada más es una organización que la vas a utilizar para contar chistes, mejor te doy las gracias y me uno al club de chistes de Platanito, ¿no? Y ya creo yo que eso resultaría un poco más productivo, ¿no? Así que bien, vamos a finalizar ahora sí con esta reflexionada y con la lectura de El lobo estepario. Solo me hacía falta un dato. Cuando ok. Es que ayer estaba viendo que la presidenta fue a Morelos, a la hacienda de la Chinameca, por el aniversario luctuoso de Zapata, ¿no? Y este tema sí es importante porque hay personas que de alguna manera se sienten identificadas con el personaje sin realmente conocer, pues no sé, su historia, sin conocer el contexto, sin conocer su lucha, sin conocer sus ideales. Y pues sí, es preocupante porque si vas a luchar por esos ideales, o por los que sean, por el ideal que sea, lo mínimo que deberías de conocer es saber a ciencia cierta cuáles son esos ideales, ¿no? Es decir, una persona de campo es de campo porque se dedica a trabajar la tierra y no sembrando porquerías, sino sembrando jitomates, cebollas, elotes, papa, etcétera, etcétera. Ese es el origen o el sentido de la lucha de Zapata, que decía: la tierra es de quien la trabaja, y no otro tipo de locuras, ¿no? Pero bueno, y el loco soy yo, ¿no? Vamos a continuar con esto, ahora sí, de la lectura. ¿Y quién buscaba entre los escombros de la propia vida el sentido que se había llevado el viento, que sufría lo aparentemente absurdo y vivía lo aparentemente loco, y esperaba secretamente aún en el último caos errante de la revelación y proximidad de Dios? Ahora sí que, como quien dice, lo que el viento se llevó,
Y hablando de lo que el viento se llevó, el próximo sábado se sube Dorita y hoy se sube el Conde Pátula, ¿no? Incluso se me olvidó el sábado pasado y se me había olvidado decirles, se está subiendo a TikTok pues estos capítulos de Dorita, ¿no? ¿Por qué? Es que muchas cosas de las que ven ya salieron en esa película, ¿no? Ya estamos en ocasiones como la toalla del mojado, ¿no? Cuando le decía Benito a su papá, pues esa película ya existe, ¿no? Y ya pues el papá le decía, déjame echarle una reflexionada, ¿no? Que es parte de lo que en muchas ocasiones estamos haciendo, porque no es chiste, es anécdota. Aparte mi vaso, que la tabernera quería volver a llenarme y me levanté, ya no necesitaba más vino, la huella de oro había relampagueado, me había hecho recordar lo eterno, a Mozart y a las estrellas. Podía volver a respirar una hora, podía vivir, podía existir, no se necesitaba sufrir tormentos, ni tener miedo, ni avergonzarme, ¿no? Y es que, y lo entiendo, digo, ¿a quién no le ha pasado que en ocasiones se le pasa la mano y anda de mala copa, ¿no? Eso es algo que suele suceder. La finísima y tenue lluvia, impulsada por el evidente frío, tremaba en torno a los faroles y brillaba con helado centelleo cuando salía a la calle desierta, ya a donde ahora, si hubiese dispuesto en aquel momento de una varita de virtud, se me hubiera presentado al punto del pequeño y lindo salón estilo Luis XVI, en donde un par de buenos músicos me hubiesen tocado 2 o 3 piezas de Händel y de Mozart. Para una cosa así tenía mi espíritu dispuesto en aquel instante, y me hubiera sorbido la música noble y serena, como los dioses beben el néctar. O si hubiese tenido ahora un amigo en una buhardilla cualquiera, ocupado en cualquier cosa a la luz de una bujía y con un violín por allí, en cualquier lado, cómo me hubiese deslizado hasta su callado refugio nocturno, hubiera trepado sin ruido por las revueltas de la escalera y lo había sorprendido, celebrado en su compañía con el diálogo y la música, 2 horas celestiales aquella noche. Con frecuencia había gustado esta felicidad antiguamente, en años pasados ya, pero también esto se me había alejado con el tiempo y estaba privado de ello. Años marchitos se habían interpuesto entre aquello y esto. Lentamente emprendí el cambio hacia mi casa, me levanté el cuello del gabán y apoyé el bastón en el suelo mojado. Aun cuando quisiera recorrer el camino muy despacio, pronto me hallaría sentado otra vez en mi sotabanco, en mi pequeña ficción de hogar, que no era de mi gusto, pero de la cual no podía prescindir, pues para mí había pasado ya el tiempo en que pudiera andar ambulando al aire libre. Toda una madrugada lluviosa de invierno, ea, en el nombre de Dios, yo no quería estropearme el buen humor de la noche, ni con la lluvia, ni con la gota, ni con la araucaria, y aunque podía contar con una orquesta de cámara, y aunque no pudiera encontrar un amigo solitario con un violín, aquella linda melodía seguía sin embargo en mi interior, y yo mismo podía tarareármela con toda claridad, cantándola por lo bajo en rítmicas inspiraciones. No también se las podía uno arreglar sin música de salón y sin el amigo, y era ridículamente consumirse en impotentes afanes sociales. Soledad era independencia. Yo me la había deseado y la había conseguido al cabo de largos años.
Y es que cuando vas creciendo, esto que dice por lo menos para mí en lo personal sí es cierto, porque de alguna manera creen, y no sé de dónde sacaron esa idea, que yo necesito amigos o tengo la necesidad de pertenecer a un grupo o tengo la necesidad de poder hablar con alguien de confianza, y la verdad es que no, nunca ha sido así. Incluso en alguna ocasión se lo comentaba a una amistad y le decía, es que yo, por ejemplo, en los trabajos, mi perfil no es para ser amigos. De hecho, es el perfil que más enemigos tiene. Porque soy, de alguna manera, parte del que revisa que las cosas se hagan como se deben de hacer, por ejemplo, en el área de nómina, en el área de contabilidad, en el área de recursos humanos. Porque es parte de lo que se le reporta a institutos de gobierno, como por ejemplo el Seguro Social y a veces la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por eso es que más que ser amigo de todas esas áreas, en muchas ocasiones terminamos discutiendo porque no se hacen las cosas y no como yo quiera, sino como dice la ley o dentro de los plazos que se establecen, ¿no? Y ya, párale de contar. Y es por eso que a lo largo de tantos años dedicándome a lo mismo, ya casi, a cómo estamos, 25, ya casi 16 años dedicándome a lo mismo, pues es obvio que me acostumbré a que cuando entro a algún trabajo, pues nadie sea mi amigo, ¿no? Así de sencillo, porque es mi chamba y yo voy a trabajar, no a hacer amigos, ¿no? Pero eso muchas personas no lo entienden y al contrario, creen que si me hacen el feo o que si se retiran cuando llego o si me hacen algún gesto, mueca, me ofende. Y la verdad es que no. Incluso yo aquí se los llegué a poner como ejemplo cuando voy a las fiscalías. Yo no voy a las fiscalías a hacer amigos, yo no voy a quedar bien. Yo lo único que voy es a dar cumplimiento a la formalidad del trámite, básicamente que me sellen de recibido si voy a meter algún documento, y párale de contar. Ni siquiera tenemos por qué intercambiar palabras o conversaciones. En muchas ocasiones sí lo hago por educación, por tratar de romper el hielo, porque han sido tantas ocasiones que muchas veces la situación o la dinámica es tensa, y nada mejor para cambiar esa situación del momento que a lo mejor estamos pasando mal dos o más personas, que con un comentario con el fin de romper el hielo, como alguna frase alegre, como un saludo de buenos días, prácticas que el manual de Carreño dicen que están bien, ¿no? Y más que ir en actitud de granjearme o ser barbero a alguien para que se hagan las cosas, ¿no? Cuando todos los que conocemos las leyes sabemos que si está dentro de la ley, está dentro de la ley y ya. Párale de contar, ¿no? No se necesita más, ni tampoco se necesita ser barbero con nadie, ¿no? Es por eso que en muchas ocasiones cierto tipo de actitudes que considero incluso infantiles no me resultan graciosas, incluso me resultan vergonzosas, porque si me pregunto, pues ¿cuántos años tienen, no? Y es que actúan como si fueran mis hijos, y es imposible que yo tenga un hijo de casi 60 años, ¿no? Es decir, 20 años más grande que yo. Eso básicamente no es posible, ¿no? Y vamos a finalizar. Era fría, es cierto, pero también era tranquila, maravillosamente tranquila y grande,
como el tranquilo espacio frío en que se mueven las estrellas, ¿no? Es decir, como el espacio, ¿no? Así mero. Así que bien, pues espero que estas reflexionadas bueno, a mí sí me sirven porque me sirven para repasar, incluso como se los decía en el caso del cazafantasmas. Yo desconocía el origen de ciertas cosas hasta que comenzamos aquí a ver la lectura. Había escuchado de algún tema en donde pues había un choque, pero realmente no tenía la certeza de que fuera real hasta que lo vimos en la lectura, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a ver otros simbolismos y otros personajes que ahora saben su origen, ¿no? Incluyéndome a mí. Así que, pues sí, con el intro que vimos hoy me dicen, entonces, ¿tú quién serías en este intro? Pues déjame pongo un moño, ¿no? Y no porque yo me identifique, sino porque así me lo gritan. Y no me ofende, ahora sí que tomo las cosas como de quien viene, ¿no? Y pues es todo, vámonos. Voy a seguir, voy a editar el video, lo voy a subir y pues posteriormente vamos a preparar el desayuno porque hay que darle desde temprano hoy, porque todavía hay cosas que hacer. La siguiente semana habíamos quedado que es inhábil y en términos de los juzgados, y retomamos todo hasta el 21, ¿no? Aunque yo creo que aprovecho esa semana para comenzar a ir con los jueces de control, ¿no? Que básicamente son dos, uno aquí en el Estado de México, que me queda aquí a 20 minutos, y el otro allá en la Ciudad de México, que tengo idea más o menos de en dónde está, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vamos a seguir chambeando, ¿no? ¡A la cresta!